Bienvenidos. El tópico que hoy vamos a discutir es la paracentesis o también conocida como punción asística. La paracentesis, según Uribe J., Riquelme A. y Latorre G., es un procedimiento clínico invasivo en el cual se accede a la cavidad peritoneal con una aguja para extraer líquido asístico, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. La punción debe ser realizada luego de determinar la presencia de ascitis mediante el examen físico y la confirmación de la ecografía. Como decíamos, existen dos tipos de paracentesis. La diagnóstica, la cual nos va a permitir confirmar algún tipo de sospecha de alguna patología mediante los exámenes de este líquido, o la paracentesis terapéutica o evacuadora, que funciona igual que un drenaje. Entonces, ¿en qué consiste la paracentesis? La paracentesis es una técnica o procedimiento médico que es invasiva. Esta técnica consiste en que, una vez reunidos los recursos necesarios, de haberle explicado el procedimiento al paciente y de haber realizado el consentimiento informado, se debe proceder a ubicar al paciente en la camilla en posición de cúbito supino, con el abdomen totalmente al descubierto, para, posterior a un lavado de manos, situar la zona de punción. Para saber dónde se va a puncionar, tenemos distintos métodos. El principal es trazar una línea imaginativa desde el ombligo hasta la espina ilíaca superior. Esta línea debe ser dividida en 3 partes iguales, siendo el segundo tercio el lugar ideal para puncionar. Sin embargo, si esto no se logra, se puede formar una línea imaginativa desde el ombligo hacia su línea media inferior, igual dividiéndola en 3 partes iguales, y también como lugar ideal quedaría el segundo tercio. Sin embargo, en caso de que ninguna de estas dos técnicas funcionen, se puede tener una guía bajo ultrasonido y ubicar el lugar a puncionar. Una vez ya identificado el lugar a puncionar, se comienza con la técnica. Para ello se debe realizar un segundo lavado de manos y el equipo se debe de preparar con pechera, mascarilla, gorros y guantes estériles. Se debe desinfectar la zona a puncionar con clorhexidina al 4% y posteriormente se debe anestesiar la zona del paciente con 5 ml de lidocaína al 2%. Luego de esto, se procede a insertar la jeringa de 20 ml con un teflón de 14 o 16. Esta se puede insertar de dos formas, ya sea de la forma angular o según la técnica Z. En la forma angular, se va a proceder a insertar la aguja en un grado de 30 o 45. Sin embargo, en la técnica Z, se deben traccionar 2 centímetros de piel en conjunto del tejido muscular previo a la punción. Una vez ya puncionado la cavidad peritoneal y ya situadas dentro de ella, el líquido asístico va a comenzar a salir de forma espontánea. Es por ende que si ya realizamos una paracentesis diagnóstica, debemos tomar los tubos de las muestras del laboratorio y adquirir el líquido que se está drenando. En caso de que se trate de una paracentesis terapéutica o evacuatoria, se va a retirar la jeringa y se va a dejar el teflón, a lo cual se le va a añadir una llave de 3 pasos y una bajada de suero, para hacer la recolección del líquido mediante un drenaje. Se fija el teflón a la piel con gasa y tela. En algunos casos se puede fijar con una sutura simple. Es primordial que en el caso de una paracentesis evacuatoria se realice el balance hídrico estricto, ya que luego de los primeros 5 litros que son drenados, por cada litro posterior a este se deben administrar 8 gramos de albumina endovenosa.
Para el retiro permanente de la paracentesis, se debe quitar el equipo ya mencionado, como la bajada de suero, la llave de 3 pasos, etc. y se debe quitar el teflón. Finalmente se hace compresión con una gasa en la zona de punción y se fija con tela adhesiva. También en algunos casos lo pueden dejar con vendaje oclusivo. En esta imagen se muestra a un paciente con el procedimiento médico ya mencionado, en el cual está conectado al drenaje en sí. Dentro del equipo y material que se va a utilizar encontramos gasas estériles, delantal estéril, gorro estéril, antiparras, antiséptico, principalmente la clorhexidina, campos estériles simples y fenestrados, lidocaína al 2%, jeringas de 5 cc, de 10 cc, aguja de 25 o aguja de 22, tubo para muestras, jeringa de 20 o 50 cc, catéter de 14 o 16. También en algunos casos se puede utilizar una hoja de bisturí número 11 con su mango, en el caso de que sea difícil acceso al punto de punción. También se va a necesitar jeringa de 60 cc, más la vía de drenaje con la llave de 3 pasos, los frascos contenedores que son al vacío y principalmente se encuentran en 1 litro de capacidad. También se puede necesitar un vendaje oclusivo y se necesita el contenedor para cortopunzantes. Dentro de los fármacos asociados vamos a encontrar 2 fármacos principales. El primero es la lidocaína al 2%, quien va a actuar como un anestésico local por su acción de bloquear la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de iones sodio a través de la membrana nerviosa. Por otra parte, encontramos la albumina, que es un coloide natural que estabiliza el volumen hemático circulante. Este tiene principal relevancia a la hora de prevenir la disfunción circulatoria post-paracentesis, ya que esta podría evolucionar en un síndrome hepatorrenal. Dentro de los exámenes asociados nos vamos a encontrar con cultivos, recuento celular, test de gestación, amilasa y bilirrubina, pH, LDH, triglicéridos, albúmina e identificación de bacilos AAR. Dentro de los cuidados de enfermería vamos a encontrar principalmente acciones de cuidados previos y posteriores, sin dejar de lado los cuidados durante el procedimiento. En cuanto a los cuidados previos, se debe explicar el procedimiento al paciente, obtener el consentimiento informado, reunir los recursos y materiales a utilizar, hacer el control de signos vitales, vigilar que hayan exámenes actualizados del paciente, medir el perímetro abdominal y el peso del paciente, vaciar la vejiga del paciente, ya sea de forma natural o espontánea, o con la colocación de una sonda Foley. En algunos casos se indica la colocación de sonda nasogástrica. También se debe hacer el lavado de la zona operatoria, asistir al médico en la preparación del campo estéril y de los cuidados previos al procedimiento. Los cuidados durante el procedimiento se dirigen principalmente a vigilar el estado hemodinámico del paciente. Los cuidados posteriores son el vendaje y la compresión del lugar puncionado, las curaciones al drenaje y al punto de punción, el control de signos vitales, la valoración de signos y síntomas de peritonitis bacteriana espontánea, la valoración de signos y síntomas de infección en el sitio de punción, la etiqueta de muestras de laboratorio, examinar el apósito en el caso de que haya sangre o pérdidas de líquido, medir perímetro abdominal y el peso del paciente, mantener un balance hídrico estricto para la posterior administración de fármacos, como hablábamos de la albúmina. En cuanto a las complicaciones, nos encontramos que pueden haber complicaciones como fuga de líquido cístico, fístula peritoneo-cutánea, sangrado, perforación intestinal y hasta la muerte. Gracias por su atención.